Vamos a tratar de ser breves y poder pasar los mensajes que estuvimos conversando, así que bueno, vamos a arrancar un poco con esto. Desde Pacto nos invitaron a generar esta conversación con estos tres colegas con los que ya venimos charlando hace bastante tiempo. Recién Mariana traía esto del triple impacto, de cómo generar una cultura de sostenibilidad, ¿no? Empezamos con los de compras cuando tienen que tomar ese tipo de decisiones, pero son conversaciones que se cuelan en muchas de las conversaciones que tenemos hoy en nuestras empresas y empiezan a aparecer en los pasillos este tema de la sostenibilidad que parece tan amplio y tan inabarcable. Desde Pacto acompañamos a las empresas a que transiten su hoja de ruta de sostenibilidad, entendiendo de que cada tamaño, cada sector, cada territorio tiene su particularidad y no hay recetas para esto. Es un trabajo como muy de equipo asociado al core del negocio, que era lo que hoy mencionaba Martín, esto de cómo generamos valor y ese valor que es un valor sostenible, que es un poco de los must que vamos a tener, que ya tenemos y va a ser de ahora en más. No es un tema de moda, sino es un tema de que las empresas en el futuro serán sostenibles o no serán. Entonces, en ese camino hemos llamado esta década la década de la acción, porque queda muy poco tiempo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos, que en realidad venimos bastante mal con ellos, en algunos temas vinculados al trabajo que hacemos los que estamos acá, algunos datos, faltan 151 años para cerrar la brecha económica de género, por ejemplo. Tenemos más del 19% de los trabajadores en situación de pobreza a nivel mundial, 160 millones de niños trabajando, el 2% del PBI mundial se va en sobornos y si seguimos a este nivel, en el 2100 vamos a estar con 3 grados de calentamiento global. Entonces todo esto realmente cuando lo escuchamos así y lo vemos asusta, pero tenemos todavía una oportunidad de poder hacer algo y el sector empresarial desde el consumo y la producción sostenible son los que mueven la fuerza del mercado y son los que generan estos impactos. Entonces acá hay un rol que queremos de alguna manera asumir como empresas para generar una cultura de sostenibilidad que saque la conversación solamente de los gerentes de sostenibilidad o de los directores de empresa y ver cómo permea en el resto del negocio, ¿no? Para que no sea una estrategia paralela. Entonces de esto es lo que vamos a conversar y voy a arrancar, ya están presentados Carolina, Gabriela y Gustavo, preguntándoles un poco cuáles han sido las actividades, las acciones que han hecho a la interna de sus organizaciones para trabajar un poco esta hoja de ruta de sostenibilidad puertas adentro. Empezamos, ahí está, con Carolina. Bueno, es interesante cuando hablamos de cultura, ¿no? Si hablamos de cultura de sostenibilidad, pero de cualquier otro concepto, siempre está esto de como el hardware y el software, ¿no? Como la cultura, como esto que se respira, que se vive, pero que no es muy tangible, pero en el fondo sí hay un montón de cosas tangibles y capaz que me gustaría como repasar alguna de ellas. Una de ellas tiene que ver con lo declarativo, con esos compromisos públicos fundacionales. En el caso nuestro, en el año 2010, el directorio haciendo el anuncio de inversión y diciendo, no solamente queremos venir con la mejor tecnología y tener la mejor planta en términos de productivos, de calidad, económicos, sino que también queremos que venga gente de todo el mundo a ver cómo lo hicimos en lo ambiental, en lo social, con las personas, con las comunidades. Entonces, eso ya te marca una vara alta, ¿no? Después otros elementos que tienen que ver con decisiones de estructura, de decir, bueno, va a haber una gerencia de sostenibilidad que le reporte directamente a la gerencia general. Otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con documentos fundacionales, que obviamente solo el documento no funciona, ¿no? Solo el documento puede ser simplemente papel, pero que tenga algunos compromisos fuertes, como es nuestra política de gestión, que antes de tener la empresa funcionando ya teníamos ese norte, donde se hablaba de temas de ética empresarial, de condiciones laborales, de transparencia, de comunicación y diálogo, de desarrollo de las comunidades, de responsabilidad ambiental. Entonces, todo eso va marcando como un camino, un norte. Después se acompaña con otros sistemas, ¿no? Y ahí yo quería destacar lo que son las certificaciones voluntarias a las que uno se somete. Elegir algunas certificaciones para, sí, a veces son como sellos para mostrar a terceros, pero bien encaradas son formas de apalancar un cambio interno y meter
ciertos conceptos dentro de la cultura, porque se mete dentro de los procesos de gestión, dentro de los procesos y los sistemas, por ejemplo, de incentivos. Entonces, ese es como el sistema circulatorio son los sistemas de gestión. Entonces, cuando uno se autoimpone certificaciones, en nuestro caso como es FSC, que es específico para la industria forestal, como una especie de trazabilidad de temas ambientales, sociales, económicos, pero también otros como pueden ser las ISO o diferentes formatos, eso termina generando un montón de rutinas, de inspecciones, de preparaciones, que siempre que uno lo encare de forma responsable, es decir, no solo para pasar la certificación, sino realmente para integrar todos estos conceptos en la empresa, es sumamente positivo. Por ejemplo, un cambio cultural de decir, bueno, cuando uno tiene que hacer una observación o no registrar una no conformidad de algo, de una situación que no esté bien y que haya que mejorar, eso culturalmente a veces es, ay, bueno, pero falta de compañerismo, yo no voy a exponer a mi compañero diciendo que algo hizo mal. El cambio cultural que genera y que la gente lo registra porque sabe que tiene que haber una base de registros para realmente prevenir cosas que puedan suceder peores. Entonces, bueno, esos son como ejemplos de cambio cultural, ni que hablar lo que ha sido el seguimiento de 12 años por parte del BID, que en aquel momento no se hablaba de ESG, pero nosotros también elegimos al BID como uno de nuestros financiadores para tener este seguimiento por parte de expertos mundiales que cada 3 meses venían a recorrer la planta, levantar observaciones, proponernos cambios y realmente obligarnos esa sana exigencia interna de ir mejorando y generando la cultura. Obviamente los sistemas de incentivos, cuando hubo que generar cambios en indicadores de accidentabilidad o cuando hubo que impulsar cambios en mejoras de clima, esto se puso dentro de los objetivos individuales, alineados a los 6 pilares de Monte del Plata, de vuelta hablando de los documentos, pero que son documentos vivos, son 6 pilares que resumen, o sea, son la síntesis de todos los objetivos individuales de todas las personas que trabajan ahí. En alguna medida todo lo que hacemos pega en alguno de estos 6 pilares y de los 6 hay 3 de ellos que tienen temas de sostenibilidad, temas de cuidado del ambiente de las personas, tema de equipo profesional y buen clima de trabajo y vecino responsable y cercano a las comunidades. Y los otros son productivos y de eficiencia, que también es parte de la sostenibilidad, ¿no? Pero resumiendo, todo esto, que son procesos internos, es como decir, bueno, vamos, que todo guarde una coherencia, lo declarativo, con los sistemas, con la forma en que hablamos, que esto se meta en las rutinas, en las reuniones, en los sistemas de management, ¿no? ¿Qué preguntas hacemos cuando vamos a tomar una decisión? ¿Qué sistema de prioridades o qué criterios, ¿no? Que tiene que ser, obviamente, seguridad de las personas, seguridad del ambiente, calidad, producción, en ese orden, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que después la gente ya lo sabe, ya lo repite y no tiene dónde perderse. Entonces, si hay que, ¿no?, tomar una decisión, tener como un sistema de toma de decisiones bien claro y que se respire esto en las reuniones. Y ni que hablar la última pata, que es la comunicacional, que el esfuerzo que hemos hecho desde el año 2019 en armar nuestros reportes de sostenibilidad GRI es algo bien interesante porque integra absolutamente todas las áreas de la empresa, no solamente definiendo los aspectos materiales, es decir, los aspectos, cuáles son los impactos que genera la empresa y realmente hacernos cargo de ello e informar sobre estos temas materiales, sino proveer la información, rondas de revisiones, rondas de feedback, capacitaciones vinculadas a esto e incluso proyectos ahora, como es un proyecto que venimos llevando adelante, se llama Avanzamos, que justamente es para definir la agenda de sostenibilidad y mejoras en indicadores concretos hacia el futuro. Así que bueno, un poco ese es el resumen. Gracias, Carolina. Destaco ahí lo que decía Carolina, este concepto de la sostenibilidad en un sentido amplio, que muchas veces nos atamos solamente a lo ambiental, pero este concepto de enfoque de derechos humanos, de cómo miramos los estándares laborales, cómo trabajamos, por supuesto, lo ambiental desde un lugar más preventivo, pero también de mitigación o de adaptación. Y también los temas de transparencia y reporte, cómo entran como en este relato de sostenibilidad que vamos construyendo. Y como proceso complejo, ¿no? Hoy hablábamos con Gabriela que estos son procesos que llevan tiempo. ¿Cómo han trabajado desde FNC esta agenda a la interna?
Sí, sin duda que lleva mucho tiempo. A ver, FNC es una compañía que tiene 156 años en el mercado. Entonces, si bien había muchos temas, indicadores de gestión vinculados a la sostenibilidad, no es hasta hace unos 5 años que se terminó de poner esta mirada del triple impacto al centro del negocio, ¿no? Entonces ahí cambian los criterios de decisión, como decía Carolina. En cada decisión, en cada cosa que se va a tomar, tiene que pasar por eso. Entonces, lo primero que se hizo fue como establecer, definir cuáles son los ejes de sostenibilidad en la compañía, que son 5 ejes que tienen que ver con el agua, con la agricultura sustentable, con los empaques circulares, con la cadena de valor y con todo el tema de cambio climático y energías renovables. Estos están alineados con los que son los ejes globales, pero luego viene la mirada local, ¿no? Entonces ahí empezamos, porque claramente, por ejemplo, si hablamos de energía renovable, no tiene el mismo peso en Uruguay, que tenemos una matriz energética súper buena, que lo que puede ser en otros países. Entonces ahí es donde entra la herramienta de la matriz de materialidad. Armamos por primera vez nuestra matriz de materialidad, consultando a los distintos stakeholders, evaluando sus opiniones, cruzando esto con las opiniones de la dirección de la empresa. Es clave el compromiso de la dirección de la empresa en todos estos procesos. Y a partir de eso se priorizaron los temas de trabajo e iniciativas para trabajar localmente. Entonces, bueno, liderazgo fue clave. Nosotros tenemos la suerte que el gerente general está como muy embanderado con esto, como lo tiene como de propósito personal, entonces eso ayuda a acelerar procesos de cambio que son lentos. Después es una compañía que trabaja mucho con cultura de dueños, entonces se definió, por ejemplo, para agua, bueno, el dueño es el área de supply, el área industrial, que no quiere decir que no trabaje de forma transversal con todas las demás áreas, ¿no? Porque no hay nada que se solucione en un silo aislado. Para todo lo que es empaque circular, el dueño es más comercial, con un apoyo fuerte de logística. Para todo lo que tiene que ver con gente, obviamente es el área de recursos humanos, agricultura, todo el equipo de malterías, de agro. Y ahí es que empiezan a surgir iniciativas buenísimas, desde iniciativas de los procesos, de generar en forma espontánea grupos de trabajo, grupo de trabajo interno con gente de distintas áreas que se enfocó en trabajar durante un año en iniciativas de género, ponele. Y entonces se desarrolló todo un programa interno de autenticidad que incluía desde talleres para identificar sesgos inconscientes, conversaciones difíciles, la mirada de los mismos compañeros de trabajo, digamos, empezar a medir, teníamos indicadores básicos como cantidad de mujeres pero bueno, empezar a medir en distintas posiciones, distintas cosas. Se empiezan a involucrar las marcas también en algunas cosas, entonces en la comunicación de las marcas empieza a surgir temas hacia afuera de los que se están haciendo en la interna, como de tratar de contagiar hacia afuera de la compañía. En el equipo de agro, de todo esto, como les digo, transversal, estamos muy avanzados con el tema de medición de huella, en todo lo que tiene que ver con empaques circulares. Este año hubieron hitos importantes como la incorporación de PET reciclado en las botellas de plástico. Más recientemente el tema del lanzamiento la reconversión de Corona hacia la retornabilidad. Entonces, son iniciativas que van surgiendo de estos equipos de trabajo. Y después el equipo es responsable de proponer las iniciativas y de medir, seguir los indicadores y dar visibilidad, ¿no? Porque es como la única manera de poder gestionar. Con un seguimiento desde la dirección y de la gerencia a nivel de lo que son objetivos, como comentabas. Todos estos temas de sustentabilidad se incorporaron en el sueño de la compañía. Cuando hablamos del sueño de acá a 10 años, a 5, no son solamente resultados económicos, están también los resultados sociales, los resultados ambientales, donde queremos estar. Entonces, por ahí es que se forman. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ahí mencionaba, muchas empresas dicen, pero ¿por dónde arranco con todo esto? Porque la escuchamos, FNC ya tiene un camino recorrido, Montes del Plata también lo viene haciendo, pero si recién me estoy metiendo en esta agenda, ¿cómo arranco? Y por ahí Gabriela mencionaba esto de, una vez que entiendo cuál es el core del negocio, cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que conectan muy bien con ese core de negocio, que no son los 17 seguramente, son 2, 3, 5, los que sean, y que indirectamente van a impactar en otros objetivos. Y no solo mirar lo que sale bien, en los que impactamos positivamente, sino también en los que no salen bien, o que nuestras operaciones, cuando las cruzamos en toda la cadena de valor, o miramos un enfoque más de ciclo de vida de los productos o servicios que damos, también van generando impactos negativos, y ahí también
también considerar esos ODS de forma integral. Importante esto de quién se apropia del liderazgo, ¿no? Porque lo que es de todos a veces parece que no es de nadie, entonces quién es el que empuja esto para que se vayan sumando otros y sacar la conversación. El 60% de los CEOs y de las altas direcciones entiende el concepto de sostenibilidad y lo maneja. Ahora cuando pasamos a las gerencias medias eso se desploma un 29%, y si vamos al resto de las personas que integramos las empresas, eso baja aún. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso también pueda ser más bottom-up y desde otros rincones? En tu caso, Gustavo, una empresa de tecnología, a veces cuando hablamos de productos es mucho más fácil tangibilizar todo esto. Cuando hablamos de tecnología es como que nos explota la cabeza, decimos la sostenibilidad acá, ¿cómo la encaramos? ¿Cómo ha sido el proceso de Sofis? Bueno, yo me voy a encarar un poquito más hacia la cadena de valor y no tanto a la interna, porque bueno, algunas de las prácticas esas las incorporamos y a veces es un tanto difícil encararlo desde el punto de vista de una empresa de servicio como puede ser una empresa de TI. Y voy a contar un poquito de historia para ver a dónde llegamos y cómo hicimos la transformación. Nosotros la empresa tiene 17 años y la misión de la empresa originalmente era contribuir a la transformación digital de las organizaciones. O sea, estábamos focalizados en la organización y no en el beneficiario de la organización para la cual estábamos trabajando. Y teníamos, por supuesto, nuestra área de responsabilidad social dentro de la empresa, hasta que un día dijimos, ¿por qué tenemos un área de responsabilidad social? Parecería como para compensar algo que estamos haciendo mal por otro lado. Entonces, eso desde el punto de vista de la dirección implicó un cambio en la estrategia de la organización y que el foco tenía que estar más vinculado hacia lo ambiental, hacia las personas y no tanto en la transformación digital propia de la organización. Capaz que la transformación digital era un vehículo para llegar a los beneficiarios. Entonces ahí hubo un cambio en la estrategia, la misión pasó a ser la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la transformación digital y la inclusión tecnológica. Una vez definido eso, el primer problema era cuáles eran las herramientas que teníamos como para poder lograr ese cambio, y ahí en el año 2013 nos adherimos al Pacto Global de Naciones Unidas, que trabaja básicamente sobre 4 áreas, que son anticorrupción, recursos humanos, trabajo y medio ambiente, y viendo un poco el público con el que trabajábamos, identificamos corrupción como un área clave sobre la que trabajar hacia afuera y no tanto hacia la interna. Definimos un sistema de gestión antisoborno dentro de la empresa, lo certificamos según la 37001, fuimos la primera empresa acá que lo certificamos, y eso empezó a generar una cultura dentro de la organización vinculada a los 10 principios del Pacto Global. El de anticorrupción fue muy fácil incorporarlo, de hecho la responsable está por acá del sistema de gestión antisoborno. Fue muy fácil porque es muy fácil entenderlo y cómo en la diaria, en las actividades diarias, a través de ejemplos, nos damos cuenta que somos partícipes de una cantidad de actividades de soborno que ni siquiera las podemos identificar. Pero en la medida que uno se capacita y que va capacitando a la organización, empieza a entender esos puntos. Y a partir de eso fue muy fácil incorporar los otros principios del pacto sobre los que podíamos nosotros trabajar. Y en determinado momento tratamos de evaluar el impacto que tenía esa transformación a la empresa. Y la forma, cuando empezamos a evaluarlo y vimos que lo que estábamos haciendo era la interna y no hacia afuera, fue que dijimos, bueno, lo que tenemos que cambiar es nuestra cadena de valor. Y nuestros clientes, si bien nosotros somos una empresa de menos de 100 personas, no vamos a generar un alto impacto, pero sí nuestros clientes lo pueden generar. Entonces cambiamos quiénes eran nuestros clientes
y pasamos a trabajar con dos tipos de clientes. Sector público en determinado tipo de proyectos porque llegan a un público masivo y en proyectos donde realmente tienen impacto sobre las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, y con agencias internacionales, principalmente de Naciones Unidas, que están trabajando en determinados temas. Entonces ahí empezamos a trabajar con ACNUR en temas de refugio, en México en particular, con OIT, con PNUD, con ONU Mujeres, etcétera, a definir y trabajar sobre determinadas temáticas. Entonces, lo que sucede ahí es que el impacto ya no es el de la empresa, es el de la organización con la que estamos trabajando. Y aparte, utilizando tecnología, eso potencia el público, digamos, o la cantidad de personas a las cuales puede llegar. Y hoy en día estamos en eso, estamos en ese, hicimos nuestro primer paso de transformación y ahora estamos en un proceso de consolidación, porque eso implica cambiar desde los principios que regulan a la empresa, los propios, digamos, y que tienen que llegar a la cultura para que eso realmente permee a toda la organización, hasta los procesos de selección, porque la persona tiene que estar involucrada con esta visión y no solamente ser un buen programador. Y bueno, ese es un poco el proceso en el que estamos. Es interesante cada vez que escucho a Sofi porque es el cambio de paradigma, ¿no? De pasar la tecnología al servicio del desarrollo sostenible. Ese es un cambio en el mindset. Algunas cosas las mencionaste, pero voy a la segunda ronda y ya empiezo por vos, Gustavo. ¿Cuál fue ese clic interno que hicieron para decir esto tiene que cambiar? ¿Y dónde estuvieron los principales desafíos para dar los primeros pasos para ir a este nuevo modelo que es mucho más la tecnología como potenciador o como acelerador de estas transformaciones? Bien, bueno, a ver, el compromiso social desde la dirección, desde los directores de la empresa siempre estuvo. A veces uno dice, no, lo que pasa es que la tecnología aporta por el lado de la educación. Bueno, no es solamente eso, sino en otros aspectos. Entonces, cuando nosotros anualmente nos reunimos para hacer las planificaciones, evaluar planificación estratégica o hacer planificación estratégica, y en un determinado año, que esto fue por el 2014, fue como una crisis. En realidad estamos trabajando con este tipo de clientes, pero porque estamos trabajando con ellos, no porque realmente contribuya a una misión que nosotros queremos dentro de la organización como dirección. Y ese fue el clic. Y una vez que hicimos el clic, el desafío más grande fue, y el marco teórico para esto, porque hoy hablaban, por ejemplo, yo escuchaba a Martín recién que decía lo de recursos humanos como área de apoyo. Sofi no tiene área de recursos humanos, ni de gestión humana. Tiene liquidación de haberes, que está tercerizado además. Entonces, ¿cómo se hace la gestión humana y todo este cambio en una organización que no tiene un responsable de gestión humana? Y también los mandos medios y la jerarquía, eso tampoco existe, es muy parecido la estructura a cómo hablaba Martín. Entonces, ¿cómo permea eso hacia el resto de la organización? Ese cambio y cómo incorporarlo fue de los principales desafíos, y que los clientes también nos entendieran, porque cuando empezamos a trabajar en el tema de soborno, claro, siempre pensaban como que nosotros podíamos llegar a sobornarlos a ellos, pero nunca que el soborno podía ser al revés. Entonces, ¿cómo transmitir o comunicar eso para que no fuese agresivo hacia el cliente y estar en un sistema de mayor confianza trabajando, ¿no? Y eso creo que son un poco los mayores desafíos con los que nos enfrentamos. Bien, gracias. Ese cambio de mindset, ¿no? De pasar de un concepto de éxito que cambia, ¿no? De corto plazo a largo plazo, de mirar el triple impacto, como mencionaban, de cómo cambia la gobernanza, el sistema de gobernanza también para poder facilitar una estructura que realmente pueda integrar como estos conceptos. Ahí te miro un poco, Gabriela, y pienso en una organización que lleva tantos años como ese FNC, donde la cultura me imagino que ya debe estar bastante arraigada. ¿Cómo generamos innovación para poder traer estas conversaciones de sostenibilidad a la interna, cuando ya venimos hablando hace mucho tiempo de otras cosas, ¿no? Y podemos generar estas nuevas conversaciones de sostenibilidad?
Sí, ahí el desafío fue, como les decía hoy, traer estas conversaciones al centro del negocio y que en cualquier reunión, cualquier conversación, cualquier desarrollo de producto, de solución, de servicio que se esté hablando, incorporar esa mirada ya desde el inicio, ¿no? No al final, cuando, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? No. Incorporémoslo desde el arranque. Para eso, como primero tener paciencia, porque como todo cambio cultural y cambio, FNC entre cervecerías, malterías, centro logístico, eso son 1.000 personas y unos 700 productores agrícolas. ¿Tá? Después si miramos para el otro lado la cadena de valor, son 19 distribuidores, los clientes y todo. O sea que es un mundo que tiene una cierta dimensión. Entonces, ser pacientes, ser muy consistentes, entonces ahí es clave esto del compromiso de la dirección y de todas las áreas, ¿no? Como estar hablando lo mismo, trayendo el tema sobre la mesa, escuchar mucho a las personas, apoyarnos mucho, tenemos mucha gente joven trabajando en el equipo, entonces eso es una gran ventaja porque hay algunos temas como estos que ya los traen mucho más incorporados, vienen como con otra conciencia en su ADN, en lo ambiental, en lo social, en otra forma de trabajar, apoyarnos en ellos, escuchar mucho a las personas más tradicionales, a los más grandes y armar los espacios de conversación y de contención, ¿no? Sabiendo que es un camino, que es una ruta que está marcado, o sea, el norte está, si ahí queremos ir, no se van a bajar los brazos, no va a cambiar el norte, pero sí, bueno, cómo te acompañamos, cómo hacemos, cómo ayudamos a esa transformación. Entonces, en eso se armaron muchos talleres estructurados y después también, como les decía, algunos más voluntarios, como más grupos de trabajo informales, buscando soluciones, buscando cómo en determinada área o determinado sector veíamos que por ahí no venía a la misma velocidad, entonces, bueno, pensando iniciativas para ir midiendo. Y después el último paso fue, después de tener ciertas cosas instaladas en la interna, cómo hacemos con el portafolio de marcas para también salir un poco, no quedarnos solamente en la cultura de la interna, pero salir a contagiar hacia el resto de la sociedad, de la comunidad. Entonces, teniendo marcas locales, muy tradicionales, muy valoradas, muy queridas por la gente, bueno, ¿qué temas toma cada marca como para poder amplificar, comunicar y seguir difundir el mensaje y dar como un paso más, ¿no? Que eso por ahí la marca más notoria en los últimos tiempos es Patricia, con todas la comunicación de diversidad, de igualdad, de inclusión. Bien, desde Pacto siempre decimos que hay como 3 pilares, ¿no? Primero aprender de sostenibilidad, después liderar sobre lo que estamos para contagiar a otros en la cadena y comunicar, porque es la parte, la herramienta que tenemos para involucrar a otros, ¿no? Y poder ver como las nuevas desafíos que tenemos. Para cerrar, la última pregunta para Carolina, cuando pensamos en Montes de Plata, esta empresa tan grande, con una cadena de valor tan extensa también, muchas veces conversamos los desafíos de los distintos lugares del territorio que ocupan, ¿no? Con esta dispersión geográfica, con a veces en un mismo negocio muchas unidades de negocio que se complementan. ¿Dónde están los desafíos para tener una cultura de sostenibilidad común, ¿no? ¿Dónde están esos desafíos? Bueno, sí, tal cual. Montes del Plata está dispersa en 13 departamentos del país con una cadena de valor que abarca de forma directa e indirecta 6.500 personas, lo que es el trabajo interno y a través de muchas empresas contratistas para lo que son las áreas operativas. Y lo que tiene en común, o sea, hoy decía Gustavo, ¿no? Esto de que no tienen un área de gestión humana. Bueno, siempre nosotros decimos, la mejor área de sostenibilidad es la que no existe, o sea, ojalá que el día de mañana en cada lugar de Montes del Plata la gente tuviera esta conciencia, entonces en todas las decisiones operativas integrar a la mirada ambiental, social, salud y seguridad, etcétera. Entonces, y en eso, ¿cuál es como el común denominador? Y creo que en eso es un poco lo que vos decís, es decir, liderar, explicar, formar, en trabajar desde los impactos. Entonces, no es lo mismo lo que es un impacto de una planta ubicada en un determinado lugar, que es fijo, con lo que es una actividad forestal que rota y que de repente tiene una actividad en el primer año, después 10 años sin actividad y después una actividad nueva de cosecha al año 11. Bueno, entonces, identificar esos impactos
impactos, mapearlos, ponerlos, los positivos y los negativos, porque también hay muchos impactos positivos. Entonces, hacernos esas preguntas, ¿cómo hago para potenciar al máximo estos impactos positivos que la gente ya reconoce y que uno está viendo que tiene? Por ejemplo, empleo, ¿no? Si uno hace todas las, mismo a la interna, también estos ejercicios de decir, bueno, la materialidad a la interna y los stakeholders, ¿qué dicen? Bueno, el empleo siempre sale como un tema sumamente importante. Y bueno, el desafío es cómo no quedarnos, bueno, sí generamos empleo, no, cómo hacemos para que sea lo más local posible, entendiendo por local, en el caso de la planta, Conchillas, Colonia, Uruguay, ¿no? Y entendiendo por área forestal, las comunidades del interior, es decir, las comunidades chiquitas que no son capitales departamentales, que son vecinas a las operaciones. Entonces, por ejemplo, cuando hubo que hacer un reclutamiento para la unidad propia de cosecha, que representa más o menos el 20% del trabajo de cosecha, es una unidad pequeña, pero tomamos la decisión de ir pueblo a pueblo haciendo un reclutamiento a través de reuniones presenciales, porque no todo el mundo tiene un currículum armado, con formularios y apoyando a que la gente lo pudiera completar, y donde pedíamos cosas distintas a un trabajo agropecuario común y corriente. Entonces, por ejemplo, preguntábamos si te gustaban los videojuegos. ¿Por qué? Porque en las máquinas de cosecha, o sea, olvídense de la motosierra, no existe más. O sea, que las máquinas de cosecha son unas máquinas gigantes con cabina, aire acondicionado, pantallas y joystick. Entonces, era bien importante este tipo de competencia, que no es como el típico que uno puede estar reclutando gente con experiencia de campo. Entonces, de repente ahí se te acerca gente que nunca había pensado que le gustaba el trabajo de campo, pero sí le gusta la tecnología y le gusta de repente estar solo y en un trabajo como tranqui en el campo, ¿no? Entonces, esas son las miradas distintas que tenemos que decir, bueno, de acuerdo a estas características y el core de mi negocio, bueno, ¿qué es lo que yo puedo potenciar? En el área industrial también trabajamos la empleabilidad, entendiendo que tenemos una planta que va a estar durante muchísimas décadas y que va a necesitar hacer un recambio de sus plantillas, y ojalá que tengamos la posibilidad de contratar cada nueva vacante localmente, o sea, que no tengan que venir ingenieros desde otra parte, pero la realidad es que cuando llegamos a Conchillas, históricamente había un profesional universitario graduado. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para incentivar que la gente prosiga sus estudios, ¿no? Bueno, la continuidad educativa como un problema país, y además confirmado que en la zona de influencia también estaba ocurriendo, y ojalá que puedan seguir carreras terciarias. Entonces hicimos un programa que se llama Yo Sigo, donde trabajamos con el Centro de Psicoterapia de Mauro Gabriel, que está por acá, ya están, y que tiene una fuerte impronta con ellos, que son los especialistas en la materia, en lo que es orientación vocacional y este impulso de seguir adelante, de poderse marcar un objetivo de vida, y con la participación de gente nuestra contando las experiencias. Bueno, este proyecto, que ya tiene unos 6 o 7 años de implementación, en los años de pandemia no lo pudimos hacer, entonces aprovechamos ese tiempo para medir los resultados y pudimos saber que la gente que pasó por este proyecto de Yo Sigo tiene 37% más chances de seguir sus estudios a niveles universitarios que aquellos que no. Entonces, eso nos da la pauta de decir, bueno, esto es un programa que tenemos que seguir, que tenemos que profundizar, y por qué no pensarlo también para otras partes del país. Entonces, bueno, esto de trabajar desde los impactos, involucrar a nuestra gente también en las áreas forestales cuando hacemos algún tipo de actividad con las organizaciones sociales, con las comunidades, invitar a gente del área operativa, involucrarlos en lo que son los diálogos permanentes sociales a través de un programa que se llama Buen Vecino. Bueno, todo eso es parte de cómo esta lógica y de ir permeando en la cadena de valor, que en nuestro caso no es hacia adelante, sino más bien hacia atrás. Los proveedores y contratistas que trabajan todos los días con nosotros, bueno, a partir de nuestra propia experiencia, transmitirles y tratar de subirlos al barco a través de talleres, a través de sistemas, a través de hasta controles que se hace, por ejemplo, de cumplimiento de todo lo que son las obligaciones laborales, ¿no? Que tenemos eso bien armado. Así que aprovecho a saludar al equipo de personas y cultura que están muy presentes en este evento.
Bueno, vamos cerrando. Mucha información sobre cómo generar esta cultura de sostenibilidad. Me quedo con algunas ideas que tienen que ver cómo los ecosistemas más diversos son los más inclusivos y los más resilientes. Y para estos tiempos que corren, donde la planificación es muy de corto plazo y los impactos a veces son de largo plazo, qué importante tener esos ecosistemas resilientes. Me quedo con esto que decían, cómo preparamos a las organizaciones con estos sistemas de gobernanza transformacional, que le decimos que de alguna manera nos dan una estructura más, con un movimiento que nos permite integrar todo este tipo de procesos a la tarea diaria, que no es una tarea paralela, porque siempre lo difícil de la sostenibilidad es, y además de lo que hago, tengo que pensar de forma sostenible. Es como en las acciones que mencionaba que tiene cada uno de los roles dentro de la organización, incorporan las preguntas difíciles que a veces tienen respuestas incómodas, pero que después que las empezamos a hacer ya empiezan a ser parte de la dinámica en el diseño de los proyectos. Y por último, esto de las alianzas, que recién mencionaba también Carolina y lo mencionaron todos en términos de cadena de valor, en términos de los pares. Hoy si hay 3 empresas acá contando su experiencia es porque cuando escuchamos a otros contagiamos. Entonces este camino que en soledad es muy difícil transitar, saber que cuando nos juntamos con otras personas que están transitando este camino podemos encontrar algunas pistas para que esto sea más llevadero. Desde Pacto Global estamos a las órdenes y esperamos que puedan llevarse algunos tips para arrancar el camino. Gracias a los 3.